El Mishneh Torah está dividido en libros y en alajot. Entonces nosotros estamos con el libro Amadá. Miren afuera, es el primer libro de Rambam, del Mishneh Torah. Y si ustedes abren la primera página, vienen Sefer Rishon, el primer libro, Sefer Amadá, y acá las alajot que están dentro de él. Alajot y Sodea Torah. Pero si vuelven una página antes, la verdad. Sefer Amadá. Un montón de páginas antes. Sefer Amadá, él tiene dentro de la alajot Yisodei Torah, alajot deot, alajot Talmud Torah. Tienen alajot. O sea, están divididos en libros y los libros están divididos en alajot. Cada alajá está dividido en Perek 1, Perek 2, capítulo 1, 2, 3, y cada capítulo está dividido también en alajá 1, 2, 3. Para que ustedes puedan encontrar. ¿Sí? Entonces nosotros estamos en Sefer Amadá, alajot Yisodei Torah, las bases de la Torah, y alajá 1. Esse índice, ele foi feito pelo próprio Rambam. La verdad que no hay un índice, él hizo libros, dividió los libros en alajot, y tú si conoces los libros encontrás, si no conoces no encontrás. Não, essa é a divisão, eu digo esse índice que o Sim, senhor acabou de Rambam. mostrar. Tá? Rambam escribió todas las mitzvot de la Torah, hizo un libro llamado Sefer Mitzvot, agarró las mitzvot, lo dividió en grupos que son lógicamente conectados. Por ejemplo, todas las mitzvot tienen que ver con amor a Dios. De otro lado, todas las mitzvot tienen que ver con juicios de plata. Y cada grupo hizo un libro. Entonces, Sefer Amadá son las alajot y las mitzvot que tienen que ver con el conocimiento. Este libro lo dividió en alajot básicas de la Torah, principios. Hay alajot de Avodah Zarah, alajot de Talmud Torah y así por delante. טוב, יש בכללן 10 מצוות, 6 מצוות עשה ו4 מצוות לא תעשה. Las alajot estas tienen incluidas en ellas 10 mitzvot. 6 mitzvot positivas y 4 mitzvot no negativas. וזהו פירתן, este es su, cada uno en detalle. Aleph, לידע שיש שם אלוה, saber que hay Dios. Si hay una mitzvah, saber que hay Dios. Ahora perciben, ¿cuál es el nombre de la mitzvah? ¿Saber que hay Dios o creer en Dios? Lo acabé de leer hace un minuto. Sí, creer, saber que hay Dios. Saber, ¿no? Ustedes iban a escribir el libro, ¿qué iban a poner? ¿Saber que hay Dios o creer en Dios? Mitzvah. Creer. Creer. Esto es muy importante. El Rambam no está suficiente feliz que nosotros escuchamos que hay Dios y creemos en esto. Él quiere que nosotros entendamos el racional lógico que lleva a la conclusión que uno sabe que hay Dios, que no tiene certeza. Hay una diferencia entre cuando yo no puedo probar, puede ser que hay, puede ser que no hay, y yo creo que hay, cuando yo sé de verdad que hay. Y Él quiere que nosotros sepamos. Esto no empezó con el Rambam, empezó antes de Rambam con Rav Saadia Gaon. Rav Saadia Gaon, que escribió el primer libro de filosofía judía, el libro de él es las elegibles, las mejores entre las creencias y los conocimientos o las opiniones. Y la idea de él con la palabra conocimientos en lugar solo de creencias es que uno no solo cree en cosas, sino sabe cosas. ¿Sí? Entonces yo invito a ustedes a embarcar en este tren. Vamos a saltar de las alajot, que hay un montón de mitzvot, pero solo que ustedes sepan. Mira, por ejemplo, mitzvah que uno no piensa que hay otros dioses, mitzvah de saber que Dios es uno, de amar a Dios, de tener temor a Dios, santificar el nombre de Dios, escuchar al profeta. Entonces, mitzvot de la Torah y la hora de las alajot. Alajá Aleph, ¿tienen? Sí. יסוד היסודות ועמוד החוכמות לידע שיש שם מצוי ראשון והוא ממציא כל הנמצא. La base de las bases o el principio de los principios y la columna de las sabidurías es saber que hay allá una entidad original o primera y él crea a todo que está creado o él inventa todo que existe o él da existencia a todo que existe. וכל הנמצאים מן השמיים והארץ ומה ביניהם לא נמצאו אלא מאמיתת הימצאו. Y todas las existencias entre los cielos y la tierra
y lo que está entre ellos, o sea, de los cielos a la tierra y lo que está entre ellos, no existen sino de la verdad de la existencia de Él. Esta es la halajá 1. ¿Alguien puede explicar con sus palabras la halajá 1? Bereshit. Todo, alguien puede explicar. No solo con sus palabras la halajá 1. Aqui deu, se existe o céu e a terra, porque tinha uma coisa antes. Essa coisa criou o céu e a terra. Entonces, mira, ustedes obvio, ¿no? La base de todo es saber que hay Dios, está claro, ¿no? Pero perciban primero que él no habla que hay Dios, él habla que hay una existencia inicial, que todo lo que existe no existe sino la verdad de la existencia inicial. Es una lenguaje rara, ¿no? Mas isso eu acho que já vem trazendo a ideia do Rambam, muitos dos 13 princípios, que a Hashem, ele cria, mas ele não foi criado, ele traz a matéria, mas ele não tem matéria, ele não tem corpo, ele não tem começo, ele não tem fim. Si tú decís, el Rambam no quiere decir que hay Dios, él quiere empezar con la definición, ¿qué es Dios? Bueno, él es la idea, la causa inicial, que todo existe porque hay Dios, ¿no? Vamos a la Jabez, vamos a seguir un poco. ואם יעלה על הדעת שהוא אינו מצוי, אין דבר יכול להימצות. Si vas uno a imaginar que él no existe, si Dios no existe, nada más puede existir. O sea, si en teoría no hay Dios, entonces no hay nada. Ok, alajá Gimel. Leemos un poco antes que preguntas. ואם יעלה על הדעת שאין כל הנמצאים מלבדו מצויים, הוא לבדו יהיה מצוי ולא יבטל הוא לביטולים. Y si vamos a imaginar que nada de las existencias existen con excepción de Él, o sea, no hay mundo, no hay ángeles, solo hay Dios, Él solamente va a existir y no va a ser anulado con ninguna anulación. שכל הנמצאים צריכים לו והוא ברוך הוא אינו צריך להם ולא מאחד מהם. Porque todas las existencias necesitan a Él, elevado sea, bendito sea, y Él, bendito sea, no necesita a ellos y no a ninguno de ellos. לפיכך אין אמיתתו כאמיתת אחד מהם. Por lo tanto, la verdad de Él, la verdad de la existencia de Él, ¿qué es esto, la verdad de Él? No es como la verdad de cualquier uno de los otros. Miren, yo sigo, la Hadalet. Usha Navi Omer, va Hashem Elohim Emet. Es lo que habla el profeta, Hashem Elohim es Emet. O sea, la existencia de Él es más verdadera que todos los otros tipos de existencia. Ustedes percibieron la relación, ¿no? Antes que preguntas, si yo voy a resumir cuál es la diferencia básica entre Dios y las criaturas, Deus sempre existiu. Él no habla esto acá, que siempre existió Dios, sin embargo es verdad. Não, que se existe criatura é porque tinha que existir alguma Porque él coisa habla antes. que Dios es el anterior, ¿verdad? Pero esta no es la diferencia básica. ¿Cuál es la diferencia que él vuelve y da ejemplos y pone énfasis en ella? A criatura é uma coisa que você pode ver, Deus Não, porque ele diz que a criatura precisa de Hashem não precisa da Ya fe. criatura. La diferencia básica es decir, Dios es una existencia que existe independiente de otras cosas, Él no está nada para existir. Todo lo que está en el mundo son existencias dependientes. Si no hay Dios es imposible que existan otras cosas. Esta es la diferencia básica que él vuelve a hablar. En el principio de la halajá, él definió así que hay una existencia primaria, que todas las existencias existen de la verdad de Él. Ejemplo, si Él existe y no están los otros, Él está bien. Ejemplo contrario, están los otros sin Él, imposible, los otros dejan de existir. La base del concepto de Dios es el que Él existe sin necesidad de nada. ¿Quieres hacer unas preguntas de que yo sigo? Nas aulas que eu tive aqui, a gente viu que o ateísmo é uma coisa nova. ¿Se puede decir esto? Ok. Na época de Rambam não era tão forte. Ok. Agora, parece que ele escreve os livros para combater o ateu. Sendo que, Ok. qual era a definição dele? Porque aqui, por exemplo, aqui no início, pelo menos, ele não vai contra nenhuma religião. Não. Sí. נכון.
¿Cuál es? Tú quieres saber cuál es el quiere definir? objetivo de él. Mira, la pregunta es buena. Primero no leemos ni todo el primer capítulo, entonces es difícil entender lo que él quiere. Yo voy a leer más 2 alajot y te voy a contestar. Alajat Dalet, ¿tienen? Miren que están haciendo más preguntas que respuestas, ¿no? ¿Ah? Normal, empezamos, hay que empezar. Hay que empezar. Uno primero leer el texto, entender lo que está en el texto, después hay que pensar. Alajat Dalet, yo empecé ya Alajat Dalet. Usha Navi Omer va Hashem Elohim Emet. Es lo que habla el Navi, Hashem Elohim Emet. La primera vez que el Rambam habla que esto es Dios. Y usa la palabra Dios. Con hasta ahora es la existencia primaria. U levado emet, ven el ajer emet kamito. Él solamente es verdad y no hay a otro verdad como la verdad de él. La existencia de los otros no es una existencia tan existente como la de él, ¿sí? Porque es dependiente. Hey, Amatsui Azeh, Eloah Olam Adon Kol Haaretz. Este existencia que estamos hablando, él es el Dios del mundo, es el Dios del mundo, el Señor de toda la tierra. Ah, estamos hablando de Dios. ¿Ustedes percibieron? El Rambam define al concepto abstracto, este concepto, esto es Dios. ¿Tienen el estilo literario? En un minuto te contesto por qué él hace esto. La pregunta es muy buena. Terminamos solo la Jad de Dios. Hey, por ahí un poco a la Jadav también. Amanig Galgal Bekoach Shen Lo Ketz Vetachlit. Él es el que controla o dice Manig, líder, que lidera o controla, es más en el sentido de controlar, hacer mover, controlar. Él controla a la esfera con una fuerza que no tiene final y límite. La esfera, Galgal, ¿qué es esfera? Esfera, ¿sabe en español? Esfera. ¿Sí? Un globo, una esfera. Okay. ¿Qué esfera? Ok, no es la Tierra. Yo mañana voy a explicar a ustedes qué es esfera. No son las Dragon Balls tampoco, pueden ir contentos, tranquilos. Si ustedes son de mi tiempo, yo ya soy un poco antes de esto, pero ¿saben qué es Dragon Ball? Sí, hay pintas que es más viejo que lo que estoy hablando. Okay, Sou mais velho. ah? Mais velho de todos? Quantos anos você tem? 29. 29? O que você vai fazer agora, cara? Eu vou. Não, vou fazer dia 29. Dia Pra 19 mim ia eu ser faço. Mas o Baron já era mais velho do que eu, então. Já, mas ele é pouco tempo mais velho que eu. Pero no sé, de espíritu, piensas assim. Ah, Está, muy joven de espíritu. Que de cor. E a mesma que digo. Nosotros seguimos un poco, ok, aún no entendimos nada de la esfera, Beseder. Bekoach Shen Lo Yefsek, con una fuerza que no tiene final. שהגלגל סובב תמיד ואפשר שיסוב ולא מסובב, que la esfera gira siempre y no se puede hacer que gira sin alguien que le va a girar a ella. וברוך מסובב אותו ולא יד ולא גוף, y él, bendito sea, es el que gira a ella sin mano y sin cuerpo. Ok, mira, no entendemos lo que habló el Rama de la esfera, pero miren que él sigue, en lugar de hablar de la Torah, en lugar de hablar de la tradición, en lugar de hablar de Al Sinai, el Rambam empieza a traer conceptos. Acá una prueba, miren, porque la esfera gira siempre, no sé qué esfera, entonces hay que haber alguien que la gira con fuerza infinita, entonces hay que haber una causa con fuerza infinita. Ustedes perciben lo que está haciendo él, es un tipo de prueba, ¿sí? Mañana dejamos la prueba de Rambam, es interesante la esfera. No, ustedes van a quedar un poco chocados, pero ¿ah? No universo. No es el universo. Es más, ¿ustedes, alguien acá estudió astronomía de Edad Media? ¿Sí? ¿Conocer las esferas? Os celestes. Sí, es esfera. Esta es de esferas, estamos hablando. Mañana vamos a explicar, no queden preocupados. Pero yo quiero primero contestar la pregunta de David. Mira, el Rambam, ¿qué está haciendo con nosotros? ¿Sí? Entonces no queden perdidos, todos se sienten un poco así al principio. El Rambam, él quiere agarrar a ustedes como si ustedes no tuvieran ningún conocimiento en la mente de ustedes. Ustedes fueran blancos, terminó todo lo que ustedes tienen, y empezar a organizar a ustedes los conceptos del judaísmo del ser. Entonces, primero, él quiere que ustedes entiendan bien qué es Dios, qué significa la palabra, cuál es la definición, y solo después que ustedes digan,
lo que hablan nuestros profetas con el nombre Hashem, Elohim, Aboré, es el concepto que yo estoy explicando a ustedes. Ustedes entienden, quieren organizar de cero, de las bases, los conceptos del judaísmo. El Mishneh Torah es una enciclopedia. Es el revés de la Gemara. Es el revés del judaísmo normal. El judaísmo normal empieza con está en el pasú que Dios creó el mundo. ¿Quién es este Dios que creó el mundo? Era más bien al revés, ¿entienden? Entonces, este libro no es en contra de nadie. Este libro fue hecho para ser una Mishnah, una enciclopedia eterna de Am Israel. No es en contra de nadie. En el tiempo de Rambam, la gran fuerza en contra de él eran dos. Uno, el Islam. Dos, los filósofos aristotélicos, que también eran musulmanes, pero ellos pensaban que el mundo no fue creado, siempre existió. Ellos creían en Dios, pero un Dios que era tan perfecto que no conocía lo que pasaba acá abajo. Porque es bajo al nivel de él, aparte las cosas cambian, entonces él tiene que cambiar sus conocimientos, entonces la perfección impide esto. No vamos a tratar del tema de ellos ahora. Pero él no está hablando en contra de ellos, más no. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a usar más 5 minutos para entender la definición del Rambam de Dios, y tal vez va a impedir a nosotros de hablar de las esferas en la clase que viene porque es muy difícil el tema. Pero antes de esto, vamos a algo más tranquilo. ¿Quién le gusta acá numerología, Rashei Tevot, sacar letras, hacer cosas así? Y agarrar la primera halajá de Rambam y lee las primeras 1, 2, 3, 4 palabras. La halajá que leemos, la halajá Aleph, 4 palabras iniciales. Dalet? Aleph, halajá 1, halajá Aleph. Lo puedes empezar. No, deja, no estragar. ¿Por qué estás en este problema? Deja de leer. Lee. No escucho, spoiler. Lee. Lee como te sale, no te preocupes. Yesud Yesudot, Veimud, Achachmot. Ya fe. Yesod Yesodot Ve'amud HaChochmot. La base, el principio de los principios y la columna de las sabidurías. O sea, este es el conocimiento 1, sobre el cual todo está basado. Lee la primera letra de cada palabra. ¿Cuáles son? Yud. Yud, Hei, Vav, Hei. Ya fe. Yud Kei, Vav Kei. Yud Hei, las primeras 2 palabras, y Vav Hei, las otras 2. Es el nombre de Dios, ¿no? El nombre de Dios. Lea fe, ¿no? Sin embargo, el Rambam no le recuerda acá el nombre de Dios. Él quiere organizar a ustedes los conceptos filosóficos para que ustedes entiendan bien. Pero no se puede empezar el libro del Rambam sin el nombre de Dios, ¿no? Es así empieza. ¿Percibieron? De fe, ¿no? Muy a fe. Y la verdad que hay un montón de libros que hacen esto. El Mesilat Yesharim también. Isodas, él habla de Isoda, Isodot, Shoresh HaAvodah. ¿Sí? Isoda, Isodot, Yudkei, ve Shoresh HaAvodah, Vavkei, ¿sí? No es tan difícil, es Isod Ha, ve Ha, ¿sí? Se puede poner lo que quieres ahí. Pero es que la base, ¿sí? Entonces nosotros vamos a solo empezar un poco para el concepto de Dios. Esto es un poco difícil. ¿Dejamos para mañana? ¿No? Ahora. ¿Ustedes tienen curiosidad? Claro. Sí. Dime, vamos solo a empezar. Nosotros creemos que Dios creó el mundo, ¿no? Ok. ¿Quién creó, por ejemplo, madera aquí en el mundo? ¿Fue Dios? ¿Parte de la creación? ¿Sí o no? ¿Madera? Sí, madera, sí, ¿no? Toda la materia es parte de la creación. Sí. Entonces, antes de la creación había materia, No. porque es para la creación, ¿no? Antes de la creación estaba Dios. Sí. Entonces, ¿puede ser que Dios es material? No. Obvio que no, porque si Él estaba ahí y no había materia, entonces, ¿de qué era hecho Él? No es material, ¿no? ¿Quién creó a las emociones? El odio, el amor. Dios, ¿no? ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. ¿Habían emociones antes de la creación? No. Dios tiene emociones. Antes da criação, não. Un montón de judíos no, él dijo sí. Quiero escuchar el rey porque él es diferente. Bom, eu falei sem, primeiro que eu falei sem raciocinar, mas segundo... Nosotros estamos juzgando a ti, acá solo Pinchas es juzgado. Estamos juzgando las ideas en abstrato. Mas, se eu estou tentando raciocinar agora, eu diria que
não tem como... A matéria você pode definir, porque antes da criação da matéria não tinha matéria, então não é material. Mas sentimentos, pode ser que ele já tivesse sentimentos de alguma maneira, mas só não fossem humanos como a gente conhece. Isso a gente só conhece Que sentimentos. hablaste, es muy interesante. Tú me dijiste así, déjame mirar si entendí bien. No quieres decir que Dios tiene los sentimientos humanos, porque esto es parte de la creación. Isso. Entonces no puede ser por la lógica que hablamos que Él los tiene, Sí. ¿mejor? Pero por otro lado, tú quieres decir que sí tiene sentimientos. Sim. ¿Por qué? ¿Qué te llevó a esto? Porque senão... É porque eu fico pensando, por que ele criaria se não tivesse nenhum sentimento? Oye, Fernando, tú dices, mira, no logro imaginar, entender a Dios sin postular, conocer esa palabra postular, inventar, poner, tener que admitir que tiene sentimientos allá. Entonces entras en un problema, sentimientos Él no tiene por la primera lógica, no logras entender a Dios en sentimientos, entonces, para alegrar tu problema creaste el concepto de sentimientos distintos de los nuestros. Isso. Entonces quieres decir algo así, Dios cuando yo digo que Él tiene sentimientos no tiene nada que ver con lo que yo digo cuando un humano tiene sentimientos. Exatamente. Pero los llamás con la palabra sentimientos. Sim. Porque eu não Entonces, tenho nenhuma ¿por qué no lo palavra melhor. llamás a esto de Sbruven? Pode ser. ¿Sí? Pode ser. Ok. Pero entonces, ¿son sentimientos o no son sentimientos? Comigo eu vou falar de algo que eu não tenho com a capacidade de... Não, Pero estabas hablando hasta ahora, Sí, ¿no? sí. Tú dijiste, yo no logro entender por qué Dios creó el mundo. Tengo que admitir que Él tiene sentimientos. Entonces, cuando hiciste este movimiento mental, ¿pensaste que Él tiene sentimientos de verdad? algo diferente de um sentimento humano. Pero por otro lado, algo parecido, Sí. ¿no? Sí. O sea, entonces, así, los sentimientos de Dios tienen algo en común con los nuestros y algo distinto a los nuestros. Así yo explico que Él tiene de verdad sentimientos. Por otro lado, quiero decir que Él no tiene los mismos, ¿no? Sí. Es una forma también de arreglar nuestro problema, ¿no? Pero dime, yo te voy a empeorar la situación, si me permitís. Claro. ¿Ideas son creadas, las ideas de los conceptos humanos? ¿Sí o no? Não. Él habla que siempre existieron ideas. Ok. Para la gente que piensa que son creadas, antes de la creación, ¿habían ideas? ¿Dios tiene ideas? Sí. Antes da criação. Sí, Ahora sí. ustedes se dividieron. Tenemos tres grupos acá. Hay la gente que piensa que las ideas siempre existieron. Lo dejé ahora por enquanto en stand-by. De la gente que piensa que las ideas fueron creadas. Y que antes de la creación, ¿sí habían ideas o no habían ideas? Bueno, son creadas también. É ¿no? uma criação Creadas, também. Acho que é o mesmo ¿Qué princípio. dijiste? Que también se crea, si ahorita son creadas, No, Juan, si son creadas, no habían antes de la creación, ¿no, Juan? ¿Sí o no? Sim, mesmo ¿Alguien no princípio. está de acuerdo con esto? Deus não precisava de ideia, tipo, Oiga, deja a Dios un minuto. Yo pregunto, si son creadas, ¿existían antes de la creación? Sim. ¿Sí? ¿Cómo puede Son ser que creadas. algo... Cuando algo es creado, antes de ser creado, ¿él existe o no? Tienes que pensar algo para hacerlo. Antes que pensar, ¿existe el pensamiento? Antes de pensar. Gente, el concepto de creado es que algo no existe Sim. y ahí después él empieza a existir, ¿no? ¿Sí o no? ¿No es el concepto de creación? Cuando yo hablé de la madera, antes de ser creado madera, ¿había madera? Não. Ok. Ideas, antes de ser creadas, ¿habían ideas? ¿Mejor? Ah, pero ya esto Yo es- entiendo que es un poco difícil de imaginar esto. ¿Cómo que no habían ideas? ¿Cómo yo puedo imaginar esto? Entonces, te impresionas de decir que habían ideas. Pero si estás tranquilo, sin así mucha tensión y tal, mejor que si fueron creadas las ideas, no. Beckman es un poco más consistente. Él ya miró tu problema de antemano, él dijo, opa, él va a decir que Dios no tiene ideas. No quiero imaginar esto. Entonces es más fácil decir que las ideas siempre existieron. Él fue más, el mejor en el ajedrez. ¿Ajedrez cómo se dice? El chess. Ajedrez. Él pensó dos adelante, ¿sí? Porque él no quería llegar en tu problema ahora. Él no quería decir que fueron creadas, opa, entonces Dios no va a tener ideas. Y yo estoy de acuerdo con ustedes. ¿Cómo que no tiene ideas? Entonces, ¿cómo él piensa? No, es un problema, ¿no? Decir. No, yo creo que esto de ser creadas, sí, antes de creadas había una creación, ya. Pero es algo que nosotros, ese nivel de creación, nosotros no podemos llegar a entenderlo porque justamente es otro nivel de creación. Zefe, tú decís exactamente lo que intentaron a decir los... Yo no sé bien lo que quisiste decir, pero deja a las personas históricas, porque hay dos opciones lo que quisiste decir. Pero tú dices decir, mira,
este es el problema de Beckman, ¿sí? Y decís, yo no quiero decir que las ideas fueron creadas antes, no había ideas, ¿no? Es imposible, ¿cómo imaginar esto? Entonces vamos a decir que antes de la creación había un mundo previo que tenían ideas. Y es fácil imaginar que un mundo con ideas se hace en materia después, ¿no? Es más fácil, ¿no? Y ahí, ¿qué haces con el mundo de las ideas? ¿Fue creado o no? Sí. Entonces ahí decís todo, allá yo no pienso mucho en esto, entonces no tengo el problema, pero yo te pregunto, ¿qué haces con él? ¿Es creación de Dios? Sí. Entonces, antes de la creación de este mundo previo que inventaste, ¿sí? Que es mucho más interesante tu vida, tenés dos mundos, yo soy un mundo y tal, es una vida más triste. Pero este mundo previo que inventaste, antes de la creación de la vida, él, Sí. entonces fue creado. Es algo que no me podemos Es un mirar al problema, libro, não pues pode eso ser es um un problema. Que quando você coloca, se a gente faz uma equação com isso e a gente tenta encaixar, quando a gente coloca foi criado antes ou foi criado depois, a gente está lidando com um fator que não existe, que é o fator tempo. Ai, yo estaba enganando a ustedes. Putz, me va a ser un problema ahora increíble. Não tem tempo, Então, não pode colocar, a gente pode colocar esse fator tempo na Primeiro, les decís un beso. Será un problema de asedio y tal, es muy sencillo, no te voy a dar el beso. Deshma, tenés razón, ¿qué voy a hacer? ¿Ustedes escucharon que él habló? Me va a complicar a nosotros. Soy la propuesta window de verdad. Él me dijo, mira, ¿cómo tú me decís así? Hay después de la creación y antes de la creación y hay tiempo, ¿no? Pero el tiempo también fue creado. Entonces, antes del tiempo es un concepto idiota, porque antes es tiempo, ¿no? Entonces, yo estoy haciendo con ustedes un problema de a propósito, ¿no? Es verdad. Pero yo no quería hablar de esto. Pero justamente Pero esa ustedes clase, perciben como es esa difícil clase de el tema. tiempo, esa clase de tiempo no es un tiempo que nosotros aún Sí, ni bueno, siquiera podemos piensan- imaginar, porque es Sí. otra clase de tiempo. Mira, ustedes O sea, algo miraban que- Caballeros del Zodíaco cuando eran Caballeros chicos. del Zodíaco. Caballeros del Zodíaco, miraban, conocen todos ustedes, no conoces, ¿no? Ok. A la gente que no miró es un clásico y tal, ustedes perdieron cultura humana y todo. Ellos tenían el séptimo sentido, ¿usted recuerda el séptimo sentido? ¿Sí? Imaginen ustedes cómo es el octavo sentido. Ustedes probablemente imaginan un nuevo sentido, no es mirar, no es escuchar, no es tato, no es olfato, no es equilibrio. Tienen los caballeros del bronce, el sexto. Yo miré. Son otras categorías de... La infancia hace una gran influencia en el nombre. Pero imaginen el nono si ustedes quieren, de lo que ustedes quieran. Un minuto para que todos puedan imaginar un nuevo sentido. Volar. El que logró, que levante la mano. Um novo sentido ou um novo sentido? Puede ser el octavo. Si logras el octavo, Não, só precisa fazer uma combinação, ou pode ser... Ya sé. Él le dijo combinación. ¿Qué quieres decir? Infinito. ¿Esto es un sentido? ¿Cómo lo sentís? ¿Cómo lo siento? ¿Cómo sientes el aire? Me sinto muito No. bem. Por ejemplo, el tiempo, hablando del tiempo. Los humanos tienen el tiempo limitado. Yo admito, Hashem no. puede decir que el tiempo es un sentido, no está, yo puse el equilibrio. O sea, puede ser, yo no quiero entrar en discusión, pero yo quiero algo nuevo. Yo conozco también el tiempo. Bien, él intentó algo nuevo, yo estoy mirando los olores. Pero mirá, que esto no es algo nuevo, es visión, es visión. Las sensaciones de mirar. E isso já Não, foi... você pode fazer os dois ao mesmo tempo. Mas essa experiência já é catalogada pela ciência, é sinestesia. Ajón. Pero mire que sinestesia es combinación de cosas que conoces. Yo quiero algo nuevo. O Farca tiene nuevo sentido. No puedes tener un nuevo sentido ni imaginártelo porque no tienes un órgano para detectarlo. Farca es escéptico, él piensa que ustedes no van a lograr. Yo doy yo más 10 segundos, Farca. Más de ustedes tenés confianza en tu opinión, dejado, se habla más 10 segundos, ¿entiendes? Él entra otra vez. Con respecto a lo que dijo... No, yo quiero un nuevo sentido, no contestás a él. No, vio lo otro que hablaba de los sentimientos, que dónde se puede encontrar el Shem, eso quería decir. Yo quiero contestar a la pregunta, no quiero terminar la clase a las 10. Deja esto para la próxima clase. Ustedes parecen que no vamos a terminar la clase acá, quédense tranquilos. Ok, no lograron los sentidos, yo entiendo de ustedes, intentaron un nuevo color. Color más fácil, ustedes no ven nada acá, dibujan. ¿No? ¿Qué dices? ¿En el menor de un nuevo color?
Puede ser, ¿no? Gente, ¿ustedes entienden que hay cosas que son inimaginables? Sí. O sea, hay cosas que no es que nosotros imaginamos que no conocemos. Si lo que está atrás de la pared, acá al lado de Farca, yo no sé, pero yo puedo imaginar, hay una pared, no hay una pared, hay aire. Pero una color nueva, un sentido nuevo es inconcebible. Yo no logro ni imaginarlo, ¿entienden? Dios no puede ser como esto, algo inimaginable. Yo no puedo decir, no contesté a tu posibilidad del mundo de las ideas. Vamos a hablar de esto un poco más tranquilos. Pero yo solo quiero, para empezar a intentar arreglar el tema, si Dios de verdad, como está escribiendo el Rama, ustedes perciben que Rama habla que todo que existe es dependiente de Dios. Entonces, Él va a decir también las ideas, también los sentimientos. Entonces, no es que Dios es frío, no tiene sentimientos. Esto yo entiendo. Esto es alguien sin sentimientos. No es que Dios tiene una mente vacía. Es que Él es inimaginable. Es como un nuevo color o con un nuevo sentido, o sea, blanco así. Con respecto a lo de los sentimientos, es muy simple darse cuenta dónde Hashem tiene sentimientos. En cada parte de cada sidur, el libro, donde sea. Y Hashem tiene misericordia. Mira, yo sé que Hashem tiene misericordia. Nosotros hablamos que no es que Hashem tiene misericordia, sino que Él tiene acciones misericordiosas. Sí, es verdad, es verdad. O sea que si Él es inintendible, ok, no entiendo Él, pero yo miro que Él me hizo cosas buenas, me dio aire, comida, vida. Actos. Guay, mi vida es impresionante. Entonces son actos buenos, ¿no? Y son actos de Él, ¿no? Entonces Él tiene una midata tov, una característica, se hablan de midot Hashem en el judaísmo, de características de ¿cómo se habla esto en portugués o en español? Midat Hashem, midat Hesed, midat Rachamim. Medida. Sí, tienes razón. Cualidades Tiene buenas. midot, tiene calidades, medidas, son acciones buenas. Atributos. Mereces un beso, ustedes pueden después platicar hasta afuera. Atributos, Dios tiene atributos de bondad y atributos de juicio, porque a veces Él también hace juicio en el mundo. Pero nosotros, si Él es inimaginable, no es que yo conozco a Él, sino que a sus acciones. ¿Sí? Ahora nosotros vamos a desarrollar este concepto, es solo una introduccióncita. Y si ustedes miran que no logran parar de pensar en esto, no logran dormir en la noche, excelente, ustedes están bien en el shiur. ¿Sí? Por lo menos nada dormir en la clase, por lo tanto eso es un buen principio. Entonces, pero vamos a desarrollar esto un poco. Así que no a propósito, no está Raman empieza a definir Dios, después hablar es Dios. Porque si yo empiezo al revés, la gente ya tiene una visión un poco más simple de Dios. Ustedes están más viejos, más grandes, entonces la visión de ustedes tiene que profundizar más. Todo. Bom dia a todos.